Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Gipuzkoako Poliklinikak antolatzen dituen osasun ikasgeletara. Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos una vez más a las aulas de salud de Policlínica Guipúzcoa, que después de las vacaciones retoma estas conferencias de salud abiertas a todo el público y que nos sirven, además, para conocer mejor ciertas dolencias que nos acechan en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo el tema que abordaremos hoy con el doctor Javier Alfaro, y es que ¿a quién no le han dolido alguna vez los pies y nos han amargado el día? ¿Qué verdad es ese dicho que dice que cuando nos duelen los pies, nos duele el alma? Y es que los datos nos dicen que el 80%, el 80%, que es muchísimo de la población, padece problemas relacionados con el pie. Desde los niños hasta los adultos parece que nadie se libra de este tipo de dolencia. Y saludamos ya al doctor Javier Alfaro, de la Unidad del Pie de Policlínica Guipúzcoa. Javier, muy buenas tardes. Ahí mismo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues los pies que nos traen muchísimos problemas, ¿verdad, doctor? Pues unos pocos. La verdad que nos tienen que llevar a muchos sitios, solo tenemos dos, nos tienen que durar toda la vida y pues dan bastantes problemas, como vemos, así que bueno, intentaré pues no extenderme mucho y hacer un resumen un poco pues de cómo es una visita en el podólogo, cómo es un estudio biomecánico, qué tipo de pies tenemos y qué problemas, qué patologías son las más habituales que nos vamos a encontrar. Pues adelante, doctor, cuando quiera. Y les recuerdo que después de que el doctor pues nos ofrezca esa charla, tendrán la oportunidad de hacerle pues las preguntas que les apetezca hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Primero soy Javier, pertenezco a la Unidad del Pie de Policlínica Guipúzcoa y creo que es algo novedoso lo de Unidad del Pie, y sobre todo es porque no trabajo solo. Yo estoy aquí, me ven a mí, pero es un equipo de gente, tanto de podólogos como otros especialistas que hay en la clínica y tienen que ver con el pie: traumatología, pediatría, rehabilitación, fisioterapia, y yo creo que eso es lo que nos hace diferentes y creo que eso es lo que hace que el paciente salga más beneficiado. El trabajo multidisciplinar, trabajo en equipo, creo que es la clave del éxito. La podología ha avanzado mucho, yo me dedico mucho al deporte, pero veo pacientes de todos los tipos. Soy el podólogo de la selección española de fútbol, no es el mejor año para serlo, pero también era cuando ganábamos más. Profesor de la Universidad de Barcelona y pertenezco a Podactiva. Podactiva es una empresa de podología, pero que luego pasa a ser de biotecnología, porque en el equipo entran ingenieros y entra otro grupo de gente que nos hace pues ver con otra perspectiva el pie de cómo lo estábamos viendo antes. Una unidad del pie, claro, pues, ¿qué voy a decir, no? Está para todo el mundo. Deportistas, está claro, porque someten el pie a mucho esfuerzo y aunque no pisen muy mal, como pisan muchas veces, es normal que dé problemas. Los niños, porque es el momento en el que podemos cambiar cosas y tiene muchísimo sentido estudiarles el pie y ver qué se puede mejorar. Y cualquier persona, gente mayor, porque cualquier cosa que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida, pues desde luego va a ser bienvenido. Esto es una definición de pie, que tampoco vamos a entrar a esto, pero lo que viene a decir es que el pie está diseñado para realizar pues las actividades cotidianas de la vida, del deporte, de forma indolora. Y eso es lo que muchas veces se viene al traste, porque como bien ha dicho mi compañera en la presentación, el 80% de gente a lo largo de la vida acaba padeciendo del pie. Por lo tanto, creo que algo tendremos que decir, igual algo no estamos haciendo bien, para poder intentar anticiparnos y que ese 80% pues sea más bajo, trabajando desde luego la prevención. Este cuadro es un poco una maqueta, un dibujo de cómo funciona, cuál es un protocolo de actuación, ¿vale? Aquí, pues desde anamnesis, anamnesis quiere decir lo que le preguntamos al paciente. Es importante, no solo en podología, en cualquier especialidad médica o en cualquier cosa casi en la vida, escuchar. Y el paciente es el que te cuenta qué le pasa y lo tienes que escuchar con atención. Te lo va a decir de su manera, pero tienes que saber sacar esa información y eso es muy importante. La exploración en camilla es principal. Podemos partir de mucha tecnología, pero la camilla es algo imprescindible. No se puede hacer un estudio sin analizar a alguien en la camilla.
unos test, el calzado, luego todas las pruebas que ahora veremos y luego el feedback, la relación con otros especialistas, y todo eso junto nos va a dar un diagnóstico y luego plantearemos cuál es el tratamiento, cuál es la opción de tratamiento más oportuna. Los laboratorios de biomecánica han avanzado mucho. Dirán, biomecánica, ¿qué es eso? Mecánica de la vida. La biomecánica estudia cómo nos movemos o por qué estamos quietos, qué fuerzas actúan, y esas fuerzas hacen que nos movamos. Pues esos movimientos, esas fuerzas es lo que estudia la biomecánica. ¿Es muy compleja? Sí, porque no hay dos individuos iguales. Si cualquiera de todos los que están aquí nos ponemos a analizar, serán muchos parecidos pero no iguales, lo cual hace que sea una ciencia muy bonita, porque no puedes caer nunca en estar siempre ahí en lo mismo, y eso te obliga a estar siempre pues muy atento a lo que tienes que hacer. El estudio tiene que empezar siempre en la camilla. Cosas básicas que hay que mirar siempre en un estudio de la pisada: si hay una pierna más larga que otra, las rotaciones de cadera, si la cadera va más para adentro, más para afuera, que eso nos va a marcar, y además lo habrán visto por la calle, que hay gente que camina como un pingüino a las 10 y 10, y en cambio otra gente camina con los pies para adentro. Pues el problema es fácil que esté solo en la cadera, por lo tanto hay que mirarlo. Hay que mirar la rodilla, hay que mirar la musculatura, las articulaciones y el pie. Pues eso es necesario. Hay que mirar boca arriba, boca abajo y sentado en la camilla. Esa es una parte imprescindible de un estudio. Aquí vemos boca abajo, sentado, hay que hacer X maniobras. Luego vamos a ver el pie en estática. En estática quiere decir de pie quieto. Y haremos una serie de movimientos que lo que van a hacer es clasificarnos el pie y ponerle nombre, ¿vale? Que ahora veremos los tipos de pies que hay. Por ejemplo, aquí vemos el pie de un niño y al subirle el dedo gordo no se hace arco. Se tendría que hacer arco, eso se llama ter de jack, no se hace arco. Pues eso es un problema. Le ponemos una cuña en el talón, hacemos la misma maniobra y ya vemos que se hace arco. Pues si hacemos un tratamiento que incorpore una cuña que le varice un poquito, que le lleve el talón hacia afuera, ese pie va a funcionar mucho mejor. Pues estas cosas, eso hay que hacerlo. Vale. Siguiente paso, la postura global. Un pie no podemos entenderlo sin pensar que está unido a una rodilla, a una cadera, a una espalda, y todo está unido. Por lo tanto hay que estudiarlo todo. Tenemos que ver ese individuo cuando esté de pie, qué alteraciones tiene, y hacer esto. Esto es un estudio de la estabilidad, una estabilometría, y nos dice cuánto está oscilando. Si oscila hacia los lados, si oscila hacia adelante y hacia atrás, qué tipo de oscilaciones tiene, porque eso va a ser causante de algunos problemas. No todas las faltas de equilibrio es por culpa de los pies. Puede ser el oído, pueden ser los dientes, puede ser la vista, entran más cosas en juego, pero tenemos que descartar los pies. Antes, seguro que todos ustedes han estado en el traumatólogo, en el podólogo, y les ha puesto encima de un cristal que se llama podoscopio para ver el reflejo de los pies. Ahora se usan plataformas de presiones y lo que nos hacen es ese dibujo en el ordenador. ¿Qué ventajas nos da? Pues nos dice cuánta carga echamos a un lado, cuánta echamos al otro y el porcentaje de presión en cada punto del pie. Son datos objetivos, datos cuantificables. Lo otro solo vemos un reflejo, que está muy bien, pero esto nos hace ir un paso más. Y estos son los datos que obtenemos: el centro de gravedad, la huella derecha, la huella izquierda, y nos ayuda a identificar si es un tipo de huella de un pie cabo, de un pie plano, si está sobrecargando más presión en los talones, en la zona metatarsal, lo que sea. Después, como el pie se mueve, no podemos hacer un estudio solo en parado. Si yo tengo que hacer un estudio, tengo que ver el pie en movimiento. Pues pasaremos andando sobre la plataforma y también obtendremos la forma del pie al pisar. Pues aquí vemos, esto es un pie plano, que ahora van a ver cuando pise, si pisa, sí, que la huella se aplana mucho. Pues esto es una huella de un pie plano, ¿vale? El ordenador nos hace y lo graba y lo podemos ver tantas veces queramos, y todo lo que se queda grabado luego lo podemos comparar con otras evoluciones del paciente. Si esto es un niño, lo podemos ver al año siguiente y ver si está mejorando. Ese mismo análisis, cuando lo queremos hacer en deporte,
lo podemos meter los sensores dentro de las zapatillas. ¿Vale? En consulta lo hacemos en plataforma, pero si queremos tener en cuenta el césped y la bota, se ponen unos sensores que se llaman plantillas instrumentadas dentro de la bota y nos va a decir qué hace el pie mientras el jugador o el deportista corre. Y con estos cambios de temperatura tengo la garganta un poco... En la unidad tenemos una pista. ¿Por qué tenemos una pista? Porque el corredor no es lo mismo analizarlo en una cinta de correr, en un tapiz rodante, que en el suelo como corre por la calle. Entonces lo tenemos que ver correr descalzo y correr calzado. Cuando estudiamos un gesto, tenemos que conocer ese gesto. Yo no puedo decirle a un corredor si corre bien, corre mal, si no sé de técnica de carrera y antes no he estudiado a ese sujeto con las cosas que hemos visto antes. Se puede hacer en cinta y sacamos los ángulos, pero es más exacto hacerlo en la pista. Aquí vemos, se graba en cámara lenta, podemos ir viendo qué movimientos hace ese pie mientras el corredor pues va corriendo, si se va mucho hacia afuera, si se va mucho hacia adentro, cómo afecta a las rodillas. Se instrumenta la pista con unos sensores, se puede hacer captura poniendo estas bolitas, como se hace en los videojuegos. Seguro que han visto eso que se hace en los videojuegos y sale un muñeco que chuta para hacer el FIFA y estas cosas, pues se hace con esta tecnología, ¿vale? Que eso también se usa para ver la cinemática, para ver el movimiento de las articulaciones a otros niveles. Este hombre, que le sonará, lo pongo aquí porque viene a decir que no todo lo importante se puede medir, pero cuanta más cosas se puedan medir, pues mejor. Entonces, la tecnología avanza, no debemos de darle la espalda y cuanto más tecnología tengamos, más fácil es hacer un buen diagnóstico. Un podólogo bueno, un médico bueno, va a seguir siendo bueno con mucha tecnología y uno malo va a seguir siendo malo con mucha tecnología. Eso no te asegura nada, pero es verdad que un podólogo bueno con mucha tecnología yo pienso que va a ser mejor y va a poder llegar a un diagnóstico más certero. Para poder hacer un tratamiento, lo primero es averiguar qué le sucede al paciente. Y siempre separar muy bien qué es fisiológico y qué es patológico, qué es normal y qué no es normal. Hay muchas cosas que son normales y ya está, y tenemos que separarlas. No todos los pacientes que vienen van a tener problemas, ni mucho menos. Esta niña, esto no es normal, igual anda para adelante que anda para atrás. Y eso es porque tiene tanto juego en la cadera que es capaz de invertir el pie totalmente al revés. Tenemos que hacer un buen diagnóstico con todos estos datos que hemos obtenido y entonces decidir. ¿Siempre la solución va a ser una plantilla? No. A lo mejor se le manda a potenciar unos músculos, estiramientos, pero muchas veces va a ser una plantilla. Tenemos que tener en cuenta cómo estaba el paciente cuando está quieto y cómo se mueve ese paciente. Hay que tener en cuenta, a la hora de tomar la medida para hacer la plantilla, cómo pisaba en parado, cómo pisa caminando y todos los datos del estudio. Veníamos haciendo moldes como estos, con yeso, pisando en una espuma, y eso nos permite luego hacer la plantilla. Pero nos encontrábamos con un problema. Yo tenía un estudio hecho en el ordenador muy preciso, pero luego tenía que hacer un molde de yeso y esas dos tecnologías casaban peor. Se pasó a usar escáner 3D para obtener el molde del pie y tampoco nos iba muy bien, y luego en Podoactiva patentamos este sistema que es un escáner 3D a través de una membrana para obtener el molde en el ordenador, obtener un molde virtual. ¿Esto qué nos permite? Nos permite colocar el pie en función de los datos del estudio en la posición que nos interesa y escanearlo. Esos datos van a pasar al ingeniero y es el ingeniero el que va a diseñar. Por ejemplo, el pie de arriba y el pie de abajo es el mismo. Esto es hecho con membrana y esto es hecho sin membrana. Hay mucha diferencia y la plantilla es muy distinta. Esto permite obtener los datos, diseñar la plantilla en el ordenador, asignarle espesores, descargar un segundo metatarsiano, lo que quieras. Y lo más diferencial es que las plantillas hasta ahora se personalizaban solo en forma
y ahora se personalizan también en elasticidad, en dureza. Una plantilla blandísima, muy elástica, tiene 1,3 milímetros y una plantilla durísima tiene 1,9 milímetros. En 6 décimas de milímetro, la tecnología permite hacer una plantilla blandísima o durísima. Y eso es una ventaja añadida. ¿Cómo se calcula eso? Con esto. Estos son cálculos de elementos finitos. Esto es lo mismo que cuando el arquitecto y el ingeniero diseñaron este teatro, pues someterían esta estructura a unos programas de carga para saber si el edificio se iba a aguantar. Pues con esto pasa parecido. La plantilla se somete a carga para saber cómo se va a comportar esa plantilla antes de fabricarla y saber si va a sujetar el pie del paciente o no lo va a sujetar. Aquí vemos una plantilla y con el cálculo sale que en el talón debajo del primer metatarsiano y el quinto la plantilla es muy estable y en la zona del arco la plantilla va a ser elástica, como un muelle, porque el pie es hueco y no es hueco por casualidad, es hueco porque queremos que sea hueco porque es un amortiguador. Esto es una plantilla de un pie cabo y esto es lo que se deforma cuando un paciente de 80 kilos pisa encima. Esto es una plantilla de un pie plano con el mismo espesor y el mismo paciente. La plantilla del pie plano se chafa por completo y la del pie cabo casi no se movía. ¿Eso qué quiere decir? Que según la geometría de arco, la plantilla también tiene que estar personalizada. Si tienes más puente o menos puente, la plantilla tiene que ser más fuerte o menos. Es lo mismo que un puente romano. Cuanto los huecos son más pequeños, más fuerte es el puente. Y aquí vemos el resultado. Esta plantilla es más fina y esta es más gruesa. Una plantilla queda de 1,43 y otra queda de 1,52. ¿Vale? Pero estamos hablando de unas décimas de diferencia de milímetro y eso hace que una sea flexible y otra no. ¿Eso cómo se fabrica? De un ladrillo de carbono y polipropileno entra a unas máquinas y esculpen como una escultura la pieza. ¿Vale? Son estas máquinas que entra un ladrillo y con la forma que le ha dado el ingeniero diseña y fabrica la plantilla. Y queda un tipo de plantilla como esta. Esto es elástico como queramos, como un chicle o como una piedra, en función de lo que se quiera conseguir. ¿Vale? Estos son estudios de carga en distintos materiales de plantilla y la verde, que es la que les he enseñado, es la que más ciclos de carga aguanta respecto a otro tipo de plantillas. No siempre hace falta esa plantilla, dijéramos, tan sofisticada. A veces se hacen plantillas de otros materiales más de confort que para ese paciente pues pueden ser suficientes. Y esto sería un poco qué es lo que hacemos en consulta, cómo es el estudio y luego el tipo de plantilla que se hace cuando hace falta una plantilla. Les voy a intentar resumir los tipos de pie más habituales. Este es el pie cabo. Pie cabo es el pie que tiene mucho puente. ¿Vale? El pie que la altura del arco es mucha y cuando vemos la imagen en el ordenador vemos esto, que solo apoya atrás y adelante, que toda la zona del medio está hueca. Seguro que muchos de ustedes tendrán los pies cabos. Luego veremos qué problemas son los más habituales que da este tipo de pie. Esto es lo contrario. Esto es un pie plano rígido, estructurado. Este pie es plano, haciendo el puente, haciendo el pino o de pie, da igual. Los huesos están planos, están horizontales y haga lo que haga esta señora va a tener siempre el pie plano si no se opera. Es un pie que no se va a corregir con la plantilla. La mayoría de veces que vemos un pie que se aplana es este. Es un pie que se cae para adentro. Eso se llama pie valgo. Un pie valgo es un pie, pum, que se cae para adentro. Ese es muy habitual. Decimos, tiene un pie plano. Muchas veces simplemente es un pie valgo que igual que ha caído, se puede corregir. ¿Vale? Si habláramos de pie plano tendríamos que decir flexible. Y a veces nos da esta imagen que parecía la del pie cabo, la que tenía mucho puente. ¿De acuerdo? Descontacta el lado de fuera porque está muy caído hacia adentro. Y esto nos va a arrastrar la rodilla y nos va a arrastrar toda la estructura. El pie contrario es este, que se llama pie varo.
pie varo es un pie que se va hacia afuera. Seguro que muchos de ustedes también verán que es un pie que se va hacia afuera. Pero a veces esto se complica y tenemos, por ejemplo, que cuando están quietos tienen un pie valgo que se cae para adentro y en cambio miran las zapatillas por debajo y están gastadas por fuera. Pero ¿cómo tengo un pie que se cae para adentro y gasto las zapatillas por fuera? Pues porque cuando estoy quieto tengo un pie valgo y cuando camino mi pie es varo, se va hacia afuera. Eso puede pasar, tener un pie de una manera cuando estamos quietos y de otra manera cuando caminamos. ¿Vale? Y luego podemos tener un pie que tenga mucho puente y se vaya para adentro, que sería cabo valgo, o cabo varo, que se vaya hacia afuera. A veces se quejan, ese 80% de pies que tienen dolor nos piden ayuda porque da igual que sean cabos, planos, varos, valgos, lo que sea. Están doliendo y entonces es cuando la gente suele acudir al podólogo. Lo ideal, pues intentar acudir para prevenir y que ese porcentaje pues pueda bajar. Uno de los dolores más habituales, sobre todo mucho en señoras, son metatarsalgias. Metatarsalgias es el dolor en la zona de la almohadilla, detrás de los dedos. ¿Vale? Solo quiere decir metatarso es esa zona y algia es dolor. ¿Qué duele aquí? Puede doler por muchas cosas. Podemos tener una callosidad como esta y está claro que ese callo va a doler. Pero muchas veces no hay nada a la vista, porque lo que duele está dentro, está inflamada la articulación y duele la articulación, o puede doler por un neuroma, que ahora veremos, y no tenemos por qué ver nada. Si es esto, lo primero que hay que hacer es quitar el callo. Pero si quitamos el callo y no hacemos nada más, ese callo va a volver a salir. Y tantas veces me lo quito, tantas veces sale. Si el podólogo más bueno, tarda más en salir, y si el podólogo más malo, sale antes. Pero siempre es típico. Quítemelo de raíz. No es una planta, da igual. No se puede quitar de raíz porque en cuanto vuelva a pisar, va a volver a hacerse el callo. Hay que intentar encontrar el origen de por qué ese callo sale para buscar una solución y que no vuelva a salir. Hay que hacer un estudio de la pisada para ver por qué estaba saliendo ese callo. Esto es unos callos quitados. Pues claro, cuando el paciente está así va a estar súper aliviada. Igual los primeros días al pisar le queda muy expuesto esta zona y también molesta. Pero desde luego hay que hacer algo para que no pise tanto debajo del dedo gordo y debajo del cuarto metatarsiano. Cuando vemos en el ordenador solemos ver esto, que la zona de adelante está muy roja y con la X, eso significa que está echando mucha carga. Y luego es muy habitual cuando hay metatarsalgias que la línea blanca debería salir por los dedos y no sale. ¿Qué quiere decir? Que los dedos no están funcionando, o porque tenemos un juanete o por lo que sea. Y como no funcionan los dedos, no sale el paso, no propulsa bien, y eso hace que duela el metatarso. Está claro que esto no hace falta saber mucho de pies para ver que una señora que va con esto le va a acabar doliendo aquí. Pues está claro que si vemos en radiografía, esos huesos están trabajando con tanta carga delante que eso va a doler. Incluso hacemos plantillas para zapato de tacón, pero siempre dejando muy claro que llevar zapato de tacón es malo, que tiene que ser la excepción. Tengo una boda, tengo un evento, pues bueno, se puede hacer una plantilla que el pie vaya algo apoyado, no para un tacón tan exagerado como este, eso no se puede, pero para tacones un poco más bajos sí. Pero siempre hay que indicar que el tacón tiene que ser algo puntual, no podemos abusar de tacones porque ya no solo que duele aquí, nuestra musculatura se acostumbra a llevar tacón y es normal que una señora lleva siempre tacón y luego pasa a ir plana y le duele mucho los gemelos, la pantorrilla, y dice, es que se va fatal plana, su musculatura ya se acostumbraba a llevar tacón. ¿Qué es lo ideal? Combinar tacón con más plano y así pues no sufre tanto e intentar llevarlos pues lo menos posible. Si aquí vemos en el ordenador cómo pisaba mucho delante, esto es con las plantillas puestas y vemos que justo esa zona pues no pisa. ¿Qué va a pasar? Pues que si no pisa ahí, donde dolía, pues poco a poco esa zona se va a desinflamar y va a doler menos. ¿Cuál es el único efecto secundario? Pues que la señora o el señor tiene que entender que aunque las plantillas cada vez son más finas, ocupan sitio y hay que buscar un zapato que se pueda llevar una plantilla. Pero tiene arreglo, a veces si no se opera. Esto también lo habrán oído mucho, neuroma de Morton.
Esto es una anastomosis, una unión de dos nervios en el tercer espacio metatarsal. Entre el segundo y el tercer dedo se hace como una pelota de nervios. Suele coincidir, como las metatarsalgias, con que el paciente pisa mucho en esa zona. A veces con una plantilla haciendo que pise menos en esa zona y como con una oliva, para que me entiendan, para abrir el espacio, se soluciona. Otras veces hay que operar. Con una infiltración puede mejorar, pero hay que operar. Antes de operar hace falta una resonancia, una ecografía, algo por imagen que nos confirme que ese neuroma existe. Muchas veces se confunde. Tengo un neuroma y no hay ningún neuroma. Es una metatarsalgia, es un dolor en la zona por inflamación, ¿vale? Pero si hay un neuroma, a veces pues hay que operarlo y quitar. Esto es Hallus adductus valgus, para los amigos juanetes. Este es muy chulo. Para la dueña del pie no tanto, pero esto se ve y no es raro. ¿Por qué salen los juanetes? Pues primero, siempre va a haber una predisposición genética. La familia se hereda mucho y es fácil que cuando hay juanetes vienen de familia. Pero hay más cosas que entran en juego. La forma de pisar, solemos ver pies que se caen hacia adentro, que se aplanan, pies valgos, y eso hace que trabaje más esa zona durante años y el juanete va saliendo. La disposición de los huesos y la longitud de los metatarsianos también, y el calzado también puede afectar. Y se junta todo esto y tenemos un juanete. Problema que no hago nada y como los factores siguen estando todos, pues vuelve a salir. Entonces, cuando duele el juanete hay que operarlo y hay que quitarlo. Cuando es un juanete desde luego como este, aquí hay que operar el juanete y hay que operar el dedo. Pero luego tenemos que tomar las medidas oportunas para pisar mejor y que ese juanete no vuelva a salir o que salga lo más despacio posible. Si no duele el juanete, normalmente se recomienda intentar no tocarlo, porque al cortar el hueso y dejar el dedo rígido también a veces luego nos da otros problemas. Pero ahí ya depende de valorar el cirujano qué tipo de cirugía es la mejor. Hay juaneteras, hay cosas, pero eso no va a curar el juanete. Una silicona entre los dedos no va a curar el juanete. Eso va a hacer que el juanete roce menos o que se abra un poquito el dedo y el nervio se libere, pero no va a curar el juanete. La solución definitiva es la cirugía y la plantilla para pisar mejor y que ese juanete pues no vuelva a salir. Otro problema habitual es las fascitis plantares. Seguro que esto lo habrán oído mucho. Y es la inflamación de la zona del arco. El pie por debajo, la zona hueca, hay una musculatura y unos tendones y esas se llama fascia plantar, esa musculatura, y eso se inflama. ¿Por qué se inflama y por qué duele? Porque está muy tensa. Por lo tanto, casi siempre vamos a ver o un pie cabo que tiene mucho puente, o un pie valgo que se cae para adentro, algún mecanismo que tensa esa musculatura y esa cuerda. Si somos capaces de destensar la cuerda, la fascitis deja de doler. Entonces, tenemos que ir a la causa. La consecuencia es la inflamación, y para la inflamación en fase aguda, ultrasonidos, láser, fisioterapia, darnos masajes con una botella, baños de agua fría, agua caliente, todo eso va a ayudar. Pero si el problema es de la forma de pisar, tenemos que hacer algo para que pisemos mejor y destensar esa cuerda. ¿Cómo se destensa esa cuerda? Principalmente si la plantilla es hueca y elástica. La plantilla tiene que ser flexible para que supla la misión que tenía que hacer la fascia. Si es capaz de suplir la misión de la fascia, la fascitis va a mejorar. Hay ocasiones que la fascitis simplemente se ha ocasionado por un calzado más plano de la cuenta o por caminar descalzos, incluso a veces en la playa. Si la causa era esa y luego nos ponemos un calzado que no sea tan plano, pues ya hemos encontrado la solución. No hace falta ninguna plantilla, era cuestión de cambiar los zapatos, ¿vale? Y como tratamiento lo que decía, y a veces infiltrar también. La cirugía es más rara, pocas veces se opera una fascitis porque la fascia tiene bastantes funciones y si operamos y cortamos la fascia nos suelen venir otros problemas añadidos.
Esto también lo habrán oído, espolón calcáneo, el espolón que sale en el talón. Aunque les suene raro, el espolón no duele. Y si hay alguno de aquí de ustedes que tiene un espolón dirá, ¿cómo que no duele? Este está loco. En sí no duele. Lo que duele es la inflamación que se crea alrededor del espolón por la tensión. Quiero decir, cualquiera de ustedes tiene un espolón, se hace el tratamiento, se le va el dolor, dentro de 10 años se hace un esguince, se tuerce un tobillo, le hacen una radiografía y el espolón ahí está, y no estaba doliendo. El espolón no es un pincho hacia abajo, es un pincho hacia los dedos. Y ese pincho, qué casualidad, es la inserción de la fascia que veíamos antes. Por lo tanto, es el mismo mecanismo que ocasiona una fascitis. Esa fascia está muy tensa, tira durante mucho tiempo y se calcifica, se va convirtiendo en hueso y produce un proceso de inflamación y sale el espolón. Es fácil, quitamos el pincho, pero es que si quitamos el pincho hemos cortado la inserción del músculo y esa fascia tenía muchas funciones, por lo tanto tampoco se suele operar. Hacer un agujero allí para el pincho tampoco hace falta. Antes se hacía siempre una cosa con un agujero. El pincho no está para abajo, no hace falta un agujero. La solución es destensar la cuerda. Lo mismo de antes. Si somos capaces de destensar la cuerda, el pincho va a dejar de doler. Asociado a estas fascitis y a estos espolones, nos vamos a encontrar muchas veces que se nos carga la pantorrilla, se nos carga el sóleo, los gemelos. Aquí hay varias cosas. Una puede ser la que decía antes, una señora viene acostumbrada a llevar tacones y de repente baja plana y eso le tensa tanto la musculatura que está ahí siempre fatal y se le sube la bola y le da muchos problemas. Eso puede ser en un deportista, puede ser por sobrecarga, está corriendo mucho, quizá la zapatilla, luego hablaremos de zapatillas un momento, no lleve el drop, no lleve el talón suficiente y se le está cargando. El tipo de pie cabo, todo lo que tensa la fascia, que hemos dicho antes, está comunicado con los gemelos. Si yo la planta del pie la tengo muy tensa, esa tensión por el tendón de Aquiles se transmite arriba. A veces se pueden cargar o dar problemas. Yo, como les decía, tengo la suerte de ir con el fútbol y en Liverpool, que voy todos los años a hacer plantillas, en Meswood de la Ciudad Deportiva, había unos cuantos chavales con minuto 30 de la segunda parte y fuera del partido siempre porque se cargan los gemelos. El médico volviéndose loco, plantillas, taloneras, estirar. Era un problema de alimentación. Norte de Inglaterra, comen muy mal, poca fruta, poca verdura, estaban deshidratados. Y es un músculo que si se deshidrata, se sobrecarga. Esos chavales los dejaron internos en la residencia, midiendo y dándoles lo que pueden comer y lo que no, y adiós sobrecarga de gemelos. Lo cual eso pues me sirvió mucho para siempre tener la vista más abierta de lo que parece, porque a veces en una chorrada de esas está claro, sobre todo en chavales. A veces, como lo sabemos, tan fácil como cuando orinamos, si orinamos muy oscuro y así huele fuerte, quizá falte hidratación. Entonces es más fácil que se nos sobrecargue la musculatura. Hay que aumentar agua, sobre todo eso en los chavales hay que mirarlo bastante. Esguinces, inestabilidad, también muy habitual. Los tobillos se van, pies sobre todo que pisan hacia afuera, ¿vale? Vemos muchos picos en el ordenador, eso significa mucha inestabilidad y eso sí que es un problema que con plantilla se soluciona bien y trabajando mucho el equilibrio, la propiocepción, esos platos para hacer equilibrio, problema más habitual de deportistas que de gente de calle. Tendinitis quiere decir que se inflama un tendón. En este caso es una tendinitis de tibial posterior. Si vemos este pie es totalmente plano. El tibial posterior es un músculo que está en la parte interna. Imagínense un tensor que sujeta que el pie no se caiga hacia adentro. Pues claro, este chico tal como corre, un día, otro día, y encima es un tío pesado que pesa 90 kilos, pues al final ese músculo dice hasta aquí he llegado. Y se inflama, duele y da problemas. Y este caso ya es un tibial posterior roto. Este señor viene a la consulta porque bajó del tractor de un salto y luego su pie se le quedó así a los meses. En ese salto se rompió el músculo y poco a poco ese pie ha ido haciendo compensaciones hasta deformarse de tal manera.
¿Qué se hace? Pues una plantilla que en la medida de lo posible nos suba ese pie. Pero yo no puedo un pie que está aquí hacer una plantilla que lo ponga aquí, porque no se va a tolerar. O sea, una cosa es lo que yo querría hacer y otra es lo que el paciente puede tolerar. Entonces hay que hacer una plantilla que suba el pie en la medida de lo posible, y luego hay otro tipo de tratamientos. En deporte, sobre todo en fútbol, vemos bastantes fracturas de quinto meta por estrés. Eso, un hueso se rompe por estrés, quiere decir que se rompe solo, sin hacer nada. No me he caído, no me ha caído nada encima, voy andando o corriendo y ¡pum!, y el hueso se rompe. ¿Esto qué quiere decir? Que el vaso se venía llenando y ese día se ha colmado. Ha caído la última gota, que el vaso se ha llenado y el hueso se ha roto. Pero para que se rompa un quinto meta, normalmente tenemos que tener un pie muy varo. Varo hemos dicho que eran los que pisaban mucho hacia afuera. En este caso es un futbolista. ¿Qué tenemos que hacer? Una radiografía con las botas puestas para descartar que los tacos de la bota sean el causante de la fractura. Que no era el caso. La fractura y el taco no coincidían. Como este era un tío importante, la marca nos fabrica una bota transparente para poder ver la plantilla, el taco y la fractura, ¿vale? Y se diseña una plantilla para descargar eso. Si somos capaces de que el pie no se vaya hacia afuera y estabilizar el metatarsiano, no tiene por qué volver a romperse. Genuvalgo son rodillas en X hacia adentro, también lo habrán visto mucha gente. La rodilla, a diferencia del pie, es una articulación mucho más vulnerable porque el pie tiene 26 huesos y se adaptan a casi todo. Un pie está pensado para caminar por la concha de ida y por la concha de vuelta. Quiero decir, con inclinación a un lado, con inclinación al otro, y no tiene problema. La rodilla es una bisagra. Y si roza bien, roza toda la vida y no se gasta. Como roce así, va a producir muchos momentos de roce y los cartílagos, meniscos, partes blandas se van a gastar más de la cuenta. Aquí tenemos que ver si esto viene del pie o no. Los genus valgos, que se junte la rodilla, no todos van a venir del pie. Y lo contrario es esto, con una diferencia. Esto es un niño y esto es un señor bastante mayor. Si vemos la radiografía, su rodilla en el lado de dentro ya no está. O sea, la articulación se la ha cargado entera. Esto ya solo tiene un arreglo, que es una prótesis. Toda la vida, así yo soy un poco como este, con caballo pero sin caballo. Así, un poco genuvaro arqueado, va produciendo mucho desgaste en esa zona de la articulación. Ya queda poquito. Asimetrías de extremidades inferiores. Esto quiere decir que también es importante si tenemos una pierna más larga que otra y si debemos de poner un alza o no. Es normal y casi todos tenemos una pierna un poquito más larga que otra y en principio el cuerpo tiene capacidad de adaptarlo. Cuando vemos un paciente que tiene una pierna más larga que otra, lo primero que hay que descartar es si es real o postural. Eso quiere decir, si ha crecido más la tibia o el fémur de un lado o simplemente tiene una mala postura, tiene un ilíaco, un músculo de la cadera, lo que sea, más tenso que otro, y de estar más sentado de lo que sea, se ha ido rotando. Muchas veces pensamos que tenemos una pierna más larga que otra y simplemente es un problema postural, de sentarnos mal, de un gesto del trabajo, de lo que sea. Y la solución es muy diferente. Si tenemos una pierna más larga que otra real y queremos compensar, pondremos un calce en la pierna corta. Pero si es un problema postural, habrá que ir al osteópata y te tendrá que recolocar un poco para buscar la posición. Esto, no sé si se acuerdan, el anuncio de la tele que decía, ¿eres pronador o supinador? Y se puso muy de moda. Y parece que lo peor que te podía pasar en la vida es ser pronador. Y os dice, soy pronador, como diciendo, madre mía, qué desgracia, voy a tener que dejar el deporte. Los 250 que están aquí son pronadores. Pronar es necesario y no es malo. Un paso normal empieza en el talón por fuera y acaba en el dedo gordo. Y ese gesto se llama pronar. Por lo tanto, el problema es si pronamos más de la cuenta, pronamos brusco, pero la mayoría de veces necesitamos una zapatilla neutra. Muchas veces aparecen lesiones por poner una zapatilla con control de pronación si no hacía falta.
Y esto es lo que les decía antes. Eso es el drop, la diferencia de atrás adelante. Se puso muy de moda correr descalzos, esa tendencia está cambiando. Ya todo este año pasado en Estados Unidos y en Australia las ventas están invertidas y ya se está vendiendo otra vez más calzado con amortiguación y menos minimalista, menos del planito, porque aparecían problemas. ¿Por qué aparecían problemas? Porque lo que no tiene sentido es que yo vaya a trabajar como voy yo, con un zapato, con una buena suela, y luego para correr voy plano del todo. Eso es el mundo al revés. Cuanto más esfuerzo le pido al músculo, más lo tenso porque más lo bajo. Entonces, si llevo la moda minimalista, tengo que llevarla en el día a día y hacer una adaptación muy poco a poco. Si no, dará problemas. Si se me cargan los gemelos, siempre hay que hacer muy poco a poco. Y también cambiar la técnica de carrera. No se puede correr igual con una zapatilla con esta amortiguación que con una zapatilla casi plana. Hay que cambiar la técnica de carrera y ya está. El hecho de hacer plantillas finas nos permite pues, meternos en calzados muy pequeños. Y eso luego de cara a la calle pues nos viene muy bien, porque el banco de pruebas del fútbol y las botas, que son muy pequeñas, pues nos permite hacer plantillas que sean muy finas y eso meternos en calzado más fácil. Respecto a los niños, que no quería terminar sin mencionar algo, solemos cometer un error bastante habitual, que es entender el pie de un niño como el de un adulto en miniatura. Y eso es un desastre. El pie de un niño es en clave de la edad de ese niño y es un niño en desarrollo. Por ejemplo, con 4 años es normal tener los pies planos. Y no pasa nada. Tenemos que ir viendo cómo el crecimiento lo arregla. Hay que hacer una serie de tests para determinar si ese pie está dentro de la normalidad o no. Lo importante es ver al niño pronto, coger datos, guardarlos para poderlo ver al año siguiente y ver si está mejorando o no. Mientras esté mejorando, quiere decir que el crecimiento lo arregla, y si el crecimiento lo arregla no hay que tocar nada. Pero igual el crecimiento no lo está arreglando, lo está empeorando o está igual. Y entonces sí que hay que hacer. Este es un resumen de todo lo que tenemos que ver en un niño. Hay que ver la cadera, la rodilla, la tibia, el tobillo y el pie. Y eso hay que analizarlo todo, y a partir de 4 años, a no ser que sea un niño que tenga problemas para andar o así, se debe de hacer. Que gateen los niños es bueno. Cuanto más gateo tienen, luego mejor caminan. Y es bastante malo que usen aparatos para andar, tipo tacatás y cosas de esas, porque someten estructuras a carga, como las caderas, antes de estar preparados. Entonces, todas esas cosas para andar es mejor que no. Es muy bueno que el niño vaya descalzo. En casa tiene que ir descalzo. Hay un artículo con impacto, un artículo en una revista internacional, que se titula Niños descalzos, niños más inteligentes. Yo no lo sé. Yo a mi niña la intento llevar descalza, a mi suegra le pone los zapatos siempre, pero no lo sé en qué quedará. Es muy pequeña aún. Pero yo creo que los tiros van que tienes más sensibilidad con el suelo y bueno, para el desarrollo en casa es bueno ir descalzo. En la calle está claro que no. Esto es un pie plano de un niño, estas son sus plantillas y se le pone la plantilla y el niño se alinea. Hay pies planos que no se van a corregir nunca, pero eso lo sabemos y se lo puedes decir al padre en el minuto 1. Su niño va a tener los pies planos toda la vida. ¿Eso quiere decir que no tenga que llevar plantillas? No, porque este niño con la plantilla puesta hace deporte mucho más fácil, se cae menos, sus estructuras van más rectas y eso hace que muscule más porque hace más deporte. Y eso hace que no se engorde porque hace más deporte. Y es un círculo vicioso en el que si caes, pues da muchos problemas. Si la plantilla te mejora la calidad de vida y hace que el desarrollo de la rodilla, de la espalda, sea mejor porque el pie pisa mejor, pues hay que ponerla. Aunque sepamos que cuando quitemos la plantilla, pues el pie se cae y se queda plano otra vez. Pero mientras lleve la plantilla, el pie va en su sitio. Esto es parecido a una gafa. Yo llevo unas gafas y no me curan los ojos, pero mientras llevo las gafas veo. Me quito las gafas y no veo. Pues con esto pasa igual, llevo la plantilla, piso mejor, mi día a día es más fácil, en el cole es más fácil hacer deporte y me encuentro mejor, pero si quito la plantilla, pues el pie vuelve a caer. Y otros tipos de pies planos se corrigen. Eso depende de esos test que veíamos al principio.
Hay pie plano flexible, semiflexible y rígido. El flexible se corrige, el rígido nunca y el semiflexible a veces. Luego hay casos muy extremos, como este señor con un pie tan varo y nos obliga a hacer una plantilla súper heavy. Pie diabético, mucho cuidado con los diabéticos. La diabetes afecta a la circulación y a la neuropatía, a la sensibilidad. Entonces los diabéticos tienen que tener mucho cuidado, cuidado especial, vigilar siempre los zapatos, que no tengan costuras, que el problema de esto es que no tiene sensibilidad. Y si no tiene sensibilidad, un callo como no te duele, pues cuando te das cuenta se ha ulcerado. Y una vez que se ha ulcerado, como la circulación estaba mal, pues tengo muchos problemas para que se cure. Entonces siempre la prevención en diabéticos es muy muy importante. Vemos este señor diabético amputado con un pico de presión ahí y siempre ulcerado. Se le cura la úlcera, pisa y se vuelve. Se hacen las plantillas, se quita el punto de presión y al mes de llevar la plantilla eso está solucionado. ¿Por qué? Porque simplemente hicimos un hueco donde tenía eso. En un diabético hay que hacer siempre revisiones. 4 pinceladas para acabar. Es malo llevar tacones, es muy malo llevar chancletas de pasar el dedo. Ir muy plano es malo y calzado que no sujeta va a potenciar mucho más que hagamos dedos en garra. Y esto vale pues eso, para bajar a la playa y como está esta chica aquí, para estar en la playa, pero no para estar toda la tarde caminando con chancletas porque nos va a dar problemas. Esta es una plantilla hecha para un zapato de tacón. Se escanea el pie con el láser, como hemos visto en esta posición, y la plantilla encaja perfecto. Está claro que el pie sufre menos llevando la plantilla que sin llevarla, pero también está claro que sigue siendo malo llevar tacones. Es una solución para el que tiene que llevar siempre tacones, pero bueno. La unidad, dentro de poquito, ya va a incorporar también análisis biomecánico del ciclista. No solo para ajustar las calas y las plantillas, sino para ajustar todas las piezas de la bicicleta y hacer estudios para poder mejorar esa mecánica del ciclista, que hay que hacerlo con la bicicleta. Férulas antiequino, esto es pues para esas personas que les cae la punta del pie hacia abajo y necesitan no solo una plantilla, sino una pieza que les sujete también la tibia. Se escanea con láser y esto está fabricado con fabricación aditiva. Esto está fabricado uniendo partículas de polvo con láser. Y es como las impresoras 3D que están de moda, pero un poquito más sofisticado. Se escanea y se hacen espinilleras, se escanea y se hace un protector facial. La tecnología ahora permite escanear cualquier parte del cuerpo, igual que se hace una plantilla medida, pues hacemos cualquier otra parte. Esto solo era, pues bueno, a modo de curiosidad, porque le hicimos hace poquito. Eso es todo, espero no haberles cansado mucho porque he contado muchas cosas en poquito tiempo. Gracias. Bueno, pues ha llegado el turno de preguntas. Ya saben que si quieren realizar cualquier consulta, levanten la mano y enseguida se les acercará un micrófono para que puedan hacerle esta pregunta al doctor Alfaro. Hola, buenas. Vamos a ver, que yo tengo una fascitis plantar de hace tiempo y las plantillas que me pone la ortopedia del podólogo no las aguanto. Respondo, Rey. Sí, he entendido, sí. Bueno, que no las aguanto porque me da arco longitudinal, pues me oprime bastante. Acércate al micrófono. Eso. Sí, pero no se oye, vale. Entonces es para preguntar si es fallo de la plantilla o si es que puede ser fallo de alguna otra patología y no tengo la fascitis plantar. El tema es que en el arco longitudinal la plantilla me molesta porque me oprime el arco longitudinal. Entonces me hace más daño. Claro, sí, eso es para que me entiendas como meter el dedo en la herida. Tengo una herida y meto el dedo, pues me duele. Tu fascitis está en una fase aguda, está inflamado todo el tejido y cuando pones la plantilla pues te presiona en esa zona. Yo creo que deberías acudir para que disminuyan la presión en el arco. Por eso explicaba antes que para mí
la parte clave de solucionar una fascitis es que la plantilla tiene que ceder, tiene que ser muy elástica. Claro, tiene que ser muy elástica para que permita hacer el movimiento natural de la fascia. Acércate el micrófono. Con el peso del cuerpo ya baja, ¿no? La plantilla para abajo. Sí, tiene que ser pues calibrada para tu peso y lo más importante para tu geometría de arco y cómo esté tu pie inflamado. Y si estás en una fase tan aguda, intentar quitar primero esa fase tan aguda con alguna infiltración, pauta de antiinflamatorios que me imagino que ya habrás tomado. Filtrar también, ¿eh? Me han infiltrado dos veces en cada pie. Pues entonces yo creo que la plantilla es pieza clave. No vayas muy plano y sí que ahí habría que hacer una plantilla que te presione menos en el arco, provisional quiero decir que cuando ese arco esté mejor, posiblemente habrá que subir más la corrección, pero de momento la plantilla tiene que ser más flexible. Para solucionar una fascitis, a priori, lo importante es que la plantilla sea flexible. No, pues igual tienes razón, porque las que me han hecho eran duras. ¿El qué? Es que las plantillas que llevaba que eran en el arco eran duras. Y me decía el chico que era podólogo, bueno, pues ya te voy adaptando. Y me animaba un poco el arco. Pero no sí, aguantaba. con buen criterio te limó el arco. Seguro que la plantilla está bien hecha y está hecha con un buen criterio. Pero era dura, ¿eh? No era como tú me estás diciendo. Pues vuelve y que la haga más flexible. Vale, venga, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más arriba? Tenemos Hola. una consulta. Me ha parecido muy interesante la charla que nos ha dado y me gustaría saber qué problemas da un pie cóncavo. Sí, un pie cabo, los problemas más habituales son principalmente tres. Uno, las metatarsalgias. Al tener el pie cabo echas mucha carga adelante, lo que hemos visto de la inflamación de la zona detrás de los dedos. Esa es muy habitual. Otra, fascitis plantares, porque al tener mucho puente suele estar muy tensa toda la zona de la fascia. Y también es fácil problemas de inestabilidad, ¿vale? Algo de inestabilidad de tobillo. Son los tres problemas más habituales del pie cabo. Es un pie bastante... A ver, ¿cómo te explico? Para mí es el Fórmula 1 de los pies. Es el mejor pie, es el que más corre, pero se jode mucho. Más de 2 o 3 carreras sin que se rompa algo es complicado. Pues con esto pasa parecido. Es un pie que trabaja todo tan tensionado que o le damos apoyo y lo relajamos o va a dar problemas. Pero es muy agradecido al tratamiento, porque no es como un pie plano que le estás haciendo una plantilla y lo estás empujando desde abajo. Aquí lo único que estamos haciendo es, como el pie no toca el suelo, vamos a subir el suelo para que toque el pie. Y lo decía, y en principio un apoyo flexible, por lo tanto, en el momento que le das suelo al pie, el pie descansa y en general la estructura te encuentras mejor. Pero los pies cabos yo no los trato a priori si no están dando problemas o eres deportista. Si eres deportista de nivel sí, porque me tengo que anticipar a esos problemas. Si es una persona de calle y no le dan ningún problema, pues sí, hay que prevenir, pero yo suelo decir, bueno, vamos a esperar y cuando veas que empieza a dar problemas, pues entonces te vienes. Otra pregunta. Cuando se sube la bola con frecuencia, ¿por qué puede ser? Sí, es lo que decía antes de sobrecarga de gemelos. Eso es, que se suba la bola, es lo de la sobrecarga de gemelos. Pues puede ser por tener ese tipo de pie cabo y que tiene mucha tensión la planta y esa tensión por el tendón de Aquiles se transmite para arriba. Puede ser que esté acostumbrada a llevar tacones y de repente bajamos plano y eso también es un problema. Dice que no es el caso. No es el caso. Pues quitamos los tacones. Pero el pie cabo sí que era el caso, ¿no? Sí. Vale, pues esa es fácil. Y también hay que cuidar lo que decíamos antes. Importante cuidar fruta, verdura, agua, que la hidratación sea correcta y hacer algo de estiramientos. Es muy fácil estirar la cadena posterior, simplemente cualquier cosa, un libro gordo, que siempre tenemos algún libro gordo que no leemos nunca, pues que no sirva para eso. Ponerse arriba y dejar caer los talones y eso hará que se estire bastante todo el gemelo. Muchas gracias. Nada. Hola, yo quería preguntar en cuanto a las plantillas y el verano, ¿cómo se combina eso? Quiero decir a efectos de sandalias. Sí, esa es una buena pregunta.
Es verdad que las plantillas y el verano es un binomio que se lleva a priori mal. También es verdad que hay sandalias para llevar plantillas. ¿Cuál es el problema? Que no suele ser la sandalia más bonita de la tienda. Partimos de ahí, que seguro que se las mira, pues la más fea, esa es para plantillas. Eso pasa. Luego hay soluciones. Este año incorporamos, por ejemplo, menorquinas personalizadas. Es una menorquina con la forma de tu pie, como tenemos los datos de la plantilla, y bueno, pues es una menorquina, no es un calzado, pero es una solución. Pero hay sandalias para llevar plantillas. Y si no, pues intentar, yo siempre digo, pues sacar 2-3 horas que puedas llevar la plantilla, para no olvidarte del todo, porque es que si no las llevas en todo el verano es muy fácil que los problemas vuelven y luego llega septiembre y ya tenemos el lío montado. Entonces, aunque sean 2-3 horas, pues buscar un rato que te puedas poner una zapatilla de lona, algo que sea un poco más fresco y que no sea en las horas de más calor, pues por la noche, si uno sale a caminar o así, intentar no perder de vista mucho las plantillas, porque si no los problemas vuelven a aparecer. Ya traduzco la pregunta. Sí, si quieres ha preguntado que qué consecuencias puede traer a una niña de 7 años caminar de puntillas. Vale. Un two-walker, una marcha de puntillas, para ser... Como tal es una enfermedad que se llama two-walker, que eso, para que sea de verdad así, tiene que ser permanente. Quiere decir que estés siempre de puntillas, que no es el caso de esta niña, seguro. Simplemente de vez en cuando pues da unos pasos más de puntillas. Vale, eso es un tema normalmente muscular. El crecimiento, nos solemos encontrar que es fácil que el hueso crece, porque la niña está en crecimiento, y el músculo crece más despacio. Entonces el músculo se nos queda corto para esa tibia que se ha hecho más larga, y eso hace que vaya de puntillas. A mi hija le pasa eso. Y por la noche, cuando me acuerdo, hacemos estiramientos, que es lo que hay que hacer. O sea, en la cama, pues doblarle el tobillo hacia arriba y hacer estiramientos y asegurarnos de la alimentación, que esté bien hidratada y los estiramientos. A priori no pasa nada. Sí que es verdad que es indicador de que esa musculatura de atrás está muy corta, y una de las compensaciones naturales de ese problema es acabar metiendo el tobillo para adentro. Por lo tanto, hay que corregirlo y hay que ser bastante pesados ahí los padres, o llevarla a rehabilitar para que no siga caminando de puntillas, porque si no acabará teniendo los pies valgos y metiéndolos hacia adentro. Nada. Buenas tardes. Si no he entendido mal, has comentado antes durante la exposición que no estás muy de acuerdo en operar un espolón. Sí, lo mantengo. Como primera opción, no. Es la que me han dado a mí. Bueno, me imagino que, bueno, estoy seguro, pues que en su caso han valorado que era la mejor opción. Te comento, es que primero empecé con uno en el lado derecho y ahora tengo los dos. Y no es en la zona del talón, es en la zona interna del talón, en los dos lados. Sí, el dolor de la inserción de la fascia que veíamos antes, si divides el talón en un cuadrante, o sea, tú coges el talón y lo haces en 4, el posterointerno es el que es la inserción, o sea, es la parte interna del talón. O sea, ese es el sitio normal donde está el espolón, es ahí, el espolón no está en medio del talón, está hacia interno. Y luego es muy normal que se cogen unas ramas calcáneas de un nervio que el dolor se irradia hacia los cantos. Cuando tenemos un espolón de tiempo un poco viejo, siempre hay un dolor que irradia hacia arriba por el tobillo. ¿Por qué yo digo que a priori no es una primera elección operar un espolón? Porque ese espolón es la continuidad de unos tendones, que es la fascia plantar. Ese espolón no ha salido, o sea, no es como qué mala suerte me ha salido un espolón, como me sale una peca, no tiene nada que ver. Hay un mecanismo de tensión de unos músculos que tiran mucho del hueso del talón y eso hace que salga el espolón. Si cortamos el espolón, hemos cortado la inserción de un músculo y, entre otras cosas, la misión de ese músculo es evitar que el pie se aplane. Imagínese que mi mano es su pie y la fascia está aquí. Si el dedo de abajo es el tensor para que esto no se aplane. Si yo corto esta fascia, ¡pum!, el pie se aplana. Normalmente, ¿qué se hace? Cuando son espolones muy rebeldes, han infiltrado plantillas de 40 maneras, no funciona así, se opera. No se hace
una fascectomía total. Se corta algunos fascículos de la fascia para quitar tensión, pero mantener otra parte de la fascia para que haga la misión. Porque si no, luego, pues, es verdad, el espolón no duele, pero acaban doliendo otras cosas. Muchas gracias. Nada. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Tenemos. Que soy hombre, una primero y otra después. Sí, puede hablar, sí. A ver, el caso es de tener que andar todos los días 1 hora, porque más o menos sabemos de qué es, y entonces se me pone un hormigueo en la planta de los pies y un calor que, vamos, si no ando, no me pasa. Y al anochecer, pues por ejemplo, ya tengo el hormigueo, el calor, en la cama, duermo mal y me sube el dolor por los gemelos. Entonces, muy desagradable. No es que lo haya tenido abandonado, he andado con plantillas, he andado con todo y sigo exactamente igual. Y más ahora que he estado todo el verano con sandalias y al tener los pies al aire, pues he estado bien. Pero ahora al poner las zapatillas, pues estoy que me ahogo. ¿Qué podría ser? ¿Qué solución o de qué viene? Porque el pie creo que tengo cabo. Sí, es buena pregunta y difícil, sí. Sí, yo también sé que es difícil. Pero bueno, difícil por lo menos sin hacer más pruebas o sin poder descartar cosas. A priori, puede ser debido a ese pie cabo que aumente la tensión y esa misma tensión sea el causante. Me despista un poco que con un calzado peor, a priori, que es un calzado de sandalias Basi, no le pasa. Son sandalias de aire, entonces eran muy flexibles. O sea, no era una chancleta, era un calzado, una sandalia bien. Sí. Vale, entonces mejor. Y caminaba lo mismo en verano que en invierno. No, ahora en invierno no llevo sandalias. No, sí, pero el dolor le aparece solo en invierno. Llevo años con... Vale. Y en verano también he andado, pero este verano también he estado bastante bien con las sandalias. Vale. Pero ahora otra vez he vuelto. Es que ahí puede haber dos cosas claras. Una que sea por causa del pie, debido a ese pie cabo que tenga tensión, pero ese a priori con las plantillas también debería de mejorar. Y a veces esa sensación de quemazón puede ser que tengamos un problema a nivel de lumbar tercera, cuarta, L3, L4, L4, L5, L5, S1, que son los 3 dermatomas que bajan al pie, y que por culpa de un problema lumbar nos esté pasando esto en el pie. Eso también puede ser. Pero con plantillas debería de mejorar algo. Y por lo visto no mejora. Claro, yo no lo sé. Yo estoy seguro que le han hecho un buen estudio y un buen tratamiento. Pero tiene mala leche. A veces la compresión de un calzado cerrado le comprime y hay algún nervio que se pellizca un poquito y también le da esa sensación de quemazón, un dolor neurítico, que son dolores desagradables. Y por eso cuando lleva sandalia, que el pie va un poco más disperso, pues le presiona menos y le molesta, menos. No sé eso, es el aire. Sí, con la sandalia me entra el aire y el pie tengo fresco. Vale, pues entonces... Eso es básico. En la cama también tengo que dormir con los pies por fuera. Sí, pero en la cama no es como en un zapato. Duerme con el pie por fuera porque le da fresco, pero las sábanas o la manta no puede ser el culpable de su dolor. No, es el calor que me da. Sí, yo me inclino que es un problema más neurítico a nivel de nervios, o bien a nivel del pie, o más fácil, igual incluso a nivel lumbar. ¿Tiene alguna resonancia de la zona lumbar o le han hecho alguna prueba lumbar? Sí me han hecho, pero bueno. ¿Está todo bien? No, ahora ya no está nada bien, pero tiene solución. No lo sé, si quiere venir yo lo veo y le intento solucionar, pero a priori es difícil decirle no, pues es por esto y por esto. Es complicado, pero posiblemente el calzado que sea transpirable, lleve un calzado transpirable, que no le presione y que la plantilla, si tiene un pie cabo, que sea la adecuada. Bien, muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando hay una rotura por estrés de un hueso sin ser deportista, ¿a qué puede
puede ser debido Sí. y si eso quiere decir que puede volver a pasar. Sí, sin duda. Hay roturas por estrés sin ser deportista, o sea, eso, vamos, y muchas. ¿Por qué? Porque aunque no sea deportista, usted camina y hace actividad. ¿Qué hueso? El escafoides. El escafoides. El escafoides es un hueso de medio pie que no rompe fácil, ¿vale? Porque no es como un quinto metatarsiano, que es pisar muy hacia afuera, y sí que tiene momentos torsionales. Es un hueso que está entre dos huesos y hay momentos torsionales. Ahí sí que habría que hacer pruebas primero de calcio, o sea, para ver si hay un problema de osteopenia, por qué ha pasado esto. El escafoides es un hueso que osifica tarde. Quiere decir que es de los últimos huesos que se forma, y a veces hay unas enfermedades que se llaman Kohler 1, que significa que ese hueso no se llegó a formar bien. Si no se formó bien en un pie, normalmente en el otro tampoco, y puede ser una de las causas por las que se ha roto. También es a veces habitual que sea una necrosis avascular. Quiere decir que no le está llegando suficiente sangre al hueso, y esa es la causa por la que el hueso se rompe, pero eso habría que descartarlo. Más que por la forma de pisar, yo me inclino por esas dos cosas: o un problema de fábrica, para que me entienda, de formación de hueso, o una necrosis en ese hueso que no está llegando toda la sangre que debiera, y eso hace que el hueso pues sea mucho más frágil a romperse. Muchas gracias. Hola. Hola, aquí arriba. Vale, buenas. Te intuyo, no te veo, pero te intuyo. Vale, una pregunta. Casi todos los males o la charla, veo que casi todo va enfocado a problemas de planta, o sea, es decir, la parte baja del pie. Sí. Cuando se tienen problemas en la parte superior, es decir, el empeine que te lleva hacia los dedos por la zona exterior o por la zona interior, ¿a qué se puede deber? Sí, buena pregunta. Sí, en la charla he puesto las más habituales, pero también hay dolores en el dorso. Pueden ser principalmente dos cosas. Una, tendinitis de extensores. Los extensores son los músculos que mueven los dedos, que van por el dorso, y sobre todo si el dedo gordo no está funcionando bien, los de al lado se sobresolicitan, tienen que trabajar más de la cuenta, y es habitual que aparezcan tendinitis. Eso por un lado. Y por otro lado, si el arco plantar no tiene la forma correcta y se aplana más de la cuenta, podemos encontrarnos, nos imaginamos que el arco son como piedras de un puente, y si se hunde, en la parte de arriba se cizalla y en la de abajo se abre. No sé si me explico. Y eso que haga dolores arriba, pues, y desgastes tipo artrosis. Si es en tu caso, que te intuyo que eres joven por la voz, Sí, bueno. si es que no te veo, me inclino más a que sea algún tipo de tendinitis que un problema óseo. ¿Puede llevar, o sea, esos problemas a rodilla, cadera, muslo, todo lumbar, llevarlo hacia arriba? A ver, siempre que duele un pie, el problema que tenemos es que como te duele el pie, es bastante habitual que lo eches al suelo como puedas para intentar que no duela. Una posición antiálgica que llamamos. Si a mí me duele el pie aquí, intentaré pisar de otra manera para que me duela menos, y eso me puede generar otros problemas. A priori, eso es viable. Hombre, es cadena muscular anterior y no está tan relacionada o tan enganchada, para que me entiendas, como la posterior, pero sí que puede repercutir hacia arriba. Pero habría que hacer un estudio. Siempre que se hace un estudio, es lo que decía al principio, es que no es imposible del todo entender un pie si no has mirado la cadera y la rodilla antes, o por lo menos yo no soy capaz, porque es que inevitablemente tienen que trabajar unidos. Entonces, relación hay seguro. Y otra preguntita, si alguna vez has tenido una fractura en el pie, en el tobillo, o sea, que se te ha roto el hueso, por muy pequeña que sea, ese pie o ese tobillo va a volver a funcionar al 100% con una rehabilitación, con unas plantillas, o ya es prácticamente imposible que recuperes esa movilidad al 100%. No, depende qué fractura. Si estamos hablando igual de una fisura sin desplazamiento, que no hay intervención quirúrgica, va a volver a funcionar, o sea, puede volver a funcionar. Incluso cuenta que estamos hablando de jugadores que se rompen un quinto meta, se le pone una placa y 2 tornillos y siguen jugando a nivel de élite sin problema. El problema de esto es que a veces queda edema óseo,
y ese edema sí que da muchos problemas, hay que hacer magnetoterapia, algún tipo de tratamiento para intentar reabsorberlo, y eso sí que da problemas, pero a priori si no es si es una fractura muy mala, con mucho desplazamiento, con minuta, que se rompe el hueso en trozos, que hay que poner muchos tornillos, pues está claro que eso va a dejar secuelas. Fractura del astrágalo y el calcáneo. Hombre, es que eso ya son palabras mayores. Ya. El astrágalo y el calcáneo es como una silla de un caballo. El calcáneo está debajo y el astrágalo se monta encima. Y tiene dos articulaciones que se llaman artrodias. Artrodias quiere decir que son articulaciones de poco movimiento, pero no por eso menos importante. Y lo que nos permiten hacer es la pronosupinación. Traduzco, que el pie vaya para adentro y vaya para afuera. Entonces, en esa fractura, lo fácil es que se quedaran más compactadas y que hayas perdido movilidad. Y sí que cuando tengas terrenos irregulares, pues sufrirás más de la cuenta y sufrirás sobre todo a nivel de rodilla, porque esa capacidad de adaptación del pie al suelo, quien más se beneficia es la rodilla, que no tiene esa capacidad, que como hemos dicho antes es una bisagra. ¿Y las plantillas pueden funcionar? Sí, no van a devolver lo que has perdido, que es esa movilidad, pero para que me entiendas, si apuntalas el pie, y lo que yo siempre mantengo, que el pie es una estructura flexible con la elasticidad justa para que el pie vaya apoyado y ceda, pues esas articulaciones van a sufrir menos. Pero el problema va a estar. Pero desde luego todo lo que sea estabilizar el pie con ese tipo de lesión, bienvenido sea, seguro. Y Vale. más que eres muy joven y eso generará fácilmente más artrosis y más problemas. Vale, muchas gracias. Nada. Sí, hola. Infiltraciones en el neuroma de Morton. Uh-huh. Sí, un neuroma de Morton es lo que antes he comentado, es una anastomosis, una unión de dos nervios. Tiene una ventaja, que aunque es como una tumoración, una pelota de nervios, no maligniza, por lo tanto no hay prisa en tenerlo que quitar, y es un tratamiento de elección anterior a la cirugía. La infiltración va a llevar principalmente, ese tipo de infiltración, dos componentes: corticoide y anestésico. El corticoide va a desinflamar y el anestésico va a dormir la zona, y eso sí que va a ser pues un poco más pampa hoy y hambre para mañana, pero el corticoide sí que va a actuar y puede desinflamar. ¿Para qué nos sirve la infiltración? Normalmente para que otros tratamientos más conservadores, tipo la plantilla, les dé tiempo a funcionar. Esa fase aguda la infiltración la quita y entre tanto la plantilla puede hacer efecto. Otras veces, por mucha infiltración, no queda otra que acabar operando y quitándolo. ¿Y MBT recomendables? Buena pregunta. MBT para un problema de neuroma de Morton, Sí. bastante recomendables. Es que para mí perfecto. Sí, Pero porque son tan feas ya, pero bueno, eso usted y tan cuente- caras. También. Ande yo caliente, ¿cómo es eso? Ríase Sí, la pero gente. si no le duele, pues es una buena inversión. MBT o cualquier zapato con mucho quebrante de puntera es como una barca, ¿vale? Que se levanta, lo que va a hacer que el momento de propulsión sea más rápido. Por lo tanto, esa zona va a estar menos tiempo apoyada en el suelo. Y todo lo que haga que esa zona esté menos tiempo apoyada en el suelo, pues va a hacer que se irrite menos. Es verdad que luego ese zapato puede haber gente que no la tolera. Y No llevar, s- perdón, y llevarlo todo el día es recomendable. Claro, es un zapato algo más inestable, entonces pues podemos tener problemas de otra cosa. Si se ha adaptado bien, y si no, busque esa tendencia, pero no tan agresiva. O sea, un zapato que se levante, porque le va a ayudar a propulsar, pero que atrás no tenga también tanto barco para que no balancee tanto, pero que le ayude y lo pueda combinar. El Magistos. Mephisto, no sí. está. Mephisto, por ejemplo, tiene una línea No tan pronunciada, agresiva. la línea Sanos de Mephisto, que es la línea ancha, pero de precio van a ir ahí, ¿eh? Muchas gracias. Nada. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es la mejor forma para andar? Y otra, ¿qué pasa con las uñas? Sobre todo cuando vas al monte y cuesta abajo se te ponen negras. Vale. La mejor forma de andar
Yo este año estuve con un catedrático de la Universidad de París que se ha recorrido todas las tribus que existen por el mundo mirándoles los pies. Mirando los pies y cómo caminan. Y la conclusión estaba más encaminado a cómo correr, ¿vale? Más que andar, pero es parecida a la conclusión. Cada individuo camina de su forma porque no hay una forma mejor o una peor. A priori, para caminar, lo normal es apoyar primero el talón por el lado de fuera y poco a poco el pie va cayendo, va pronando suave hasta el dedo gordo y salir por el dedo gordo. Eso sería lo más correcto, lo normal, andando. Corriendo ya podríamos entrar en muchos más detalles, si apoyo más anterior, menos. Respecto a las uñas, es verdad que cara abajo, pues claro, vas impactando continuamente. Para que una uña se ponga negra pueden pasar dos cosas. O un golpe grande una vez, que eso te acuerdas, que te pisan o te cae un macetero o te pisa un coche. O un golpe pequeño muchas veces. Un golpe pequeño muchas veces es lo que le pasa con la bota. Aquí es importante que el calzado no vaya pequeño porque presiona mucho, pero tampoco grande porque lleva más holgura. Entonces tiene que ser, si va en el monte y hay desniveles, pues si lleva una bota que le sujete lo suficiente para intentar que el pie no lleve mucha holgura dentro. A veces puede pasar por lo contrario a lo que pensamos. Nos ponemos una bota grande para que no nos presione y cara abajo pues tiene mucho más juego el pie y entonces lleva mucha más holgura y te pegas delante. En casos que da muchos problemas, la uña que esté un poquito más corta de la cuenta, aunque haya un poco más de riesgo de que se encarne, pero para intentar que pegue el dedo antes que la uña. Aunque no es lo correcto, lo correcto es que la uña tiene que ser tan larga como el dedo, porque la uña es una estructura pensada para proteger el dedo. ¿Conviene proteger la parte de delante o así? Sí, lo puede proteger y lo puede almohadillar, pero es lo que le digo, si lleva juego va a seguir pegando. Pero sí, con protectores de silicona, con algo de esto, pues siempre algo se puede paliar. Pero bajar da muchos problemas. En las rodillas en general. Para arriba, bien, pero cara abajo parece más fácil y en cambio da problemas. Y muchas veces también encima, como primero hemos subido, cuando bajamos estamos más cansados. Entonces aparecen muchas más lesiones de bajada que de subida. Gracias. Nada. Bueno, pues no sé si tenemos alguna pregunta más, si no damos... Una más por aquí. Tenemos una más. Hay una más, Un momentito. ¿Algún deportista, chaval joven, que en partidos, por lo que sea, se le quiebra una uña, pero ya lleva igual 3 o 4 sin ningún golpe aparentemente fuerte? ¿En fútbol? Sí, en fútbol. Sí, pero es que en fútbol cuenta que entra dos cosas en juego. Una es fácil que te pisen y otra estás continuamente impactando con un balón. Si añadimos a eso que tal vez esa uña pues sea un poquito más débil pues por alguna vitamina, no es fácil, hay muchos estudios y ninguno llega a nada. No se sabe muy bien cuando tenemos una uña más débil por qué es, ¿no? Pues me falta esta vitamina, no está bien determinado, pero yo ahí me inclino, la bota es un calzado justo. Es fácil, lo que te digo, un pisotón es fácil y luego estás impactando un balón que le estás dando con el pie y yo creo que es la causa. Cuanta más se cae, normalmente siempre la pierdes, se te afecta la matriz, que es la raíz de la uña, y siempre la uña vuelve a salir mal y da bastantes problemillas. Sí. Muchas gracias. Nada. Y protegerla, es importante protegerla. Sí, puedes preguntar, claro que sí. Cuando tienes un problema, que tienes un espolón, una fascitis en el pie, te has puesto ya plantillas, has hecho una rehabilitación, estiramientos y tal, y el dolor persiste, ya he oído que no eres partidario de operar, pero aparte, ¿qué tipo de calzado se puede usar? ¿Crees que es más conveniente? Sí, a ver, no soy partidario de operar, pero he dicho que hay casos que cuando se agota todo, sí que hay que asegurarse que la plantilla es la correcta y que todo está bien. O sea, normalmente antes de operar siempre pues, se busca una segunda opinión, un poco, pues, por probar también otra cosa. Respecto al calzado, evita el calzado plano.
dentro de que si estás tan apurada con el espolón, dentro de que no te moleste otra parte del pie, lleva la cuña casi que puedas, igual hasta 4 centímetros, intenta ir alta una temporada. Si ves que te duele otra parte, pues intentas bajar un poco, pero contra más alta vayas, más vas a destensar el espolón y menos, en principio mejor va a ir. Y hazte mucho pues masaje en casa, baños de contraste, agua fría, agua caliente, aunque parece que es una tontada y no vale para nada, pero bueno, todo va sumando un poco. ¿Y algún tipo de calzado especial puede, aparte de tener la cuña? Que sea alto y que el pie quepa, no, hombre, que sea estable, no un zapato de tacón. Ya, pero ni cámara de aire, así. Alto. No es problema de amortiguación, es problema de altura para destensar la tensión del tendón de Aquiles y de la fascia. Sí. Vale, gracias. Caminar en la playa. Caminar en la playa tiene mejor fama que es de lo que es. Porque siempre se ha dicho, es muy bueno caminar por la playa. Es bueno también porque estás de vacaciones, estás relajado y así sienta casi todo bien. Pero en la playa es bueno caminar paseos cortos. Cuando caminamos, yo piso contra el suelo y el suelo devuelve una fuerza igual que la que yo he hecho en sentido contrario. Esto lo describe Newton hace muchos años. Acción-reacción. Si yo camino en la playa, la arena no devuelve nada, porque se hunde. Y eso llega a una fatiga muscular súper grande. Entonces me canso mucho. Para llegar a evitar esa fatiga, el paseo tiene que ser corto. Y luego, pues, aquí que baje la marea y a poder ser, pues, que camines en la zona más llana, que no estés caminando en zonas con mucha pendiente. Y que esté un poco dura. O sea, que esté mojada. ¿Vale? No, en el agua... A ver, en el agua, pero eso... Paseos cortos y eso pues va a ir bien para fortalecer la musculatura y así, pero siempre paseos cortos. Si no, llevará mucha fatiga. 1 hora es larga, 1 hora es molto larga. 1 hora hazlo en veces. O sea, no camines 1 hora seguida. Puedes caminar 1 hora, pero hacer 2 o 3 descansos. Y ya está. Y es lo mismo. Bueno, pues ahora sí, damos por finalizado. Muchísimas gracias a todos por asistir. Les Gracias. esperamos el mes que viene. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti.